claro, muy puntual, y creo que es muy indispensable que lo sepamos. Vamos a Hechos 5. Hechos 5. Vamos desde el primer verso, por favor. Hechos capítulo 5, primer verso. Pero cierto hombre llamado Ananías, si usted va a tener un hijo, no lo llame Ananías. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendieron una heredad. Tenían una propiedad, tenían un bien, casa, lo que sea, carro. Vendieron una heredad, algo que ellos habían heredado, valga la redundancia, de sus padres. Verso 2. Y sustrajo, retuvo. Si la heredad valía $100,000, por decirlo de esta manera, él sustrajo de esos 100,000, hagamos de cuenta 50,000. De esos 100,000 sustrajo, se apropió de 50,000. Sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Si usted ha estado cada domingo, usted se habrá dado cuenta que en el libro de los Hechos la gente no diezmaba, no solamente diezmaba, la gente vendía sus propiedades y las traía a los pies de los apóstoles, que eran administrados para ayudar a los necesitados. Amén. Sabiéndolo también su mujer, trayéndolo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Antes de seguir, vamos ahora a Hechos 4. Miren lo que pasó. Hechos 4, vamos del verso 34. Hechos 4, 34. Miren: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Diga conmigo: según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vamos a ver el carácter de la iglesia y el carácter del Espíritu Santo de Dios en cuanto a la iglesia. Quiero ponerle un ejemplo y partimos de este ejemplo. Creo que la persona más pura, por tratar de llamar la persona más pura, más inocente, más con una conciencia más limpia, son los bebés. ¿Sí o no? No digo que ellos no hayan sido o hayan nacido con la heredad del pecado, a causa de que somos descendientes de Adán, hasta que Cristo venga a nuestros corazones. Todo niño, toda persona que viene al planeta Tierra y nace, tiene la capacidad de pecar, porque eso está en su naturaleza. Por eso a los niños usted no le enseña a mentir y miente. Usted a los niños no le enseñan a ser malcriados y son malcriados, porque eso es parte de su naturaleza. Y usted lo ve: mira esa rabieta, míralo cómo se echa para atrás, mira cómo se tira al piso. ¿Y quién le enseñó? Nadie le enseñó, porque el niño nace con esa herencia que lamentablemente Adán nos dejó. Aunque se vean una ternurita, dile que tuyo: podrás tener un niño muy tierno, pero malcriado va a ser. Oye, es que es una ternurita.
Sí, es muy lindo y todo, pero ese es malcriado porque no lo crían bien, no son corregidos. Pero la persona más pura son los bebés. Hagamos de cuenta de usted o de mí. Hoy ya tenemos tal vez 30 y punta de años. En todos estos años que hemos vivido, tal vez hemos caído, pecado, fallado. Hemos adquirido conocimiento de cosas que no debimos haber conocido. Hemos visto cosas que nunca debimos de haber visto. Cometimos actos que nunca debimos haber cometido. Pero en nuestro inicio de vida éramos los más puros. Éramos los más inocentes. Éramos los de conciencia limpia. Éramos unos bebés, no había malicia, por decirlo así. Pero ¿por qué una persona cuando crece caen en la delincuencia, caen en extorsiones, caen en hacer los malos, caen en adulterio, caen en prostitución? Si al inicio fueron inocentes, si al inicio tuvieron una conciencia limpia. Diga conmigo, porque nadie, dígalo, nadie dirigió su vida, ni nadie los corrigió. ¿Me entiende? Nosotros como padres somos los guías de nuestros hijos. Los guías de nuestros hijos no es una institución educativa, no es una universidad, no es un sistema político. Yo soy el guía de mis hijos. Usted lee Proverbios, usted siempre va a ver al padre con el hijo. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Oye, hijo mío, la instrucción de tu madre. Usted va a ver Proverbios, va a ver la labor que tiene el padre con sus hijos. Es de guiar, de instruir, de corregir, de disciplinar, de aconsejar, de amonestar. Es la tarea del padre. Entonces, cuando los hijos crecen, habiendo sido inicialmente los más puros, los más lindos, los más tiernos, y pueden llegar a ser los más malos, porque no tuvieron en su vida una guía y no hubo en su vida quien corrigiera. ¿Entienden? Entonces, como no hubo esa guía, ellos tuvieron la libertad de tomar cualquier tipo de decisiones para su vida. Como eran carentes de experiencia, escogieron caminos equivocados, caminos incorrectos, y muchos terminan en una prostitución. Muchos terminan perdiendo la virginidad sin haberse casado, embarazadas a temprana edad, adicciones a la pornografía, envueltos en los vicios, envueltos en sicariato, envueltos en pandillas. ¿Por qué? Porque no había una guía, no había un consejero, no había una dirección, no había tampoco quien corrigiera. Por eso usted, padre, no puede tomar a la ligera la vida de sus hijos. Todo lo que usted hace hoy va a ser de gran impacto para el mañana de su hijo, lo que haga y lo que no haga. Amén. Entonces, cada vez que usted esté frente a sus hijos, piense que un día tendrán que salir de casa, y usted, ¿qué va a entregar? Si usted tiene un niño varón, ¿qué va a entregar? ¿Un buen hombre? Si usted tiene una mujercita, ¿qué va a entregar? ¿Una buena mujer? ¿O una malcriada? ¿O un malcriado? ¿Me entiende? Muchas veces le he tenido que decir a mi esposa: mi amor, yo no quiero entregar ni un mal esposo, y tampoco quiero entregar malas esposas. Así que tengo mucho trabajo con mis hijos. Yo no quiero que mis hijas sean unas caprichosas, que sean unas manipuladoras. Yo no quiero que mis hijas sean unas irrespetuosas. Y muchas veces soy firme aún con ellas, aunque son niñas, corregirlas aunque son niñas, y darle el evangelio de Proverbios aunque son niñas. No, es que yo a las niñas no le pego. Mal usted, porque los mismos demonios son solamente demonios dentro de un niño y demonios dentro de una niña. ¿Me entiende? Eso no cambia. El hecho de que sea niña no indica que yo no corrija. Yo corrijo, aunque sea niña, aunque sea una mujercita. Claro, no habrá la misma fuerza, claro que nunca habrá el mismo trato, claro, obvio, eso es más que obvio, pero tendré que corregir. Entonces, cuando un niño crece y no hay quien enseñe, no hay quien le diga: mira,
Si tú bailas esto, debes de saber que no honra a Dios. Estoy hablando en el plano cristiano, ¿ok? No vas a honrar a Dios. Si tú escuchas esta música, no honras a Dios. Si tú haces esto, no vas a glorificar a Dios. Entonces, como no hay esa enseñanza, los niños bailan cualquier música, y los padres que acolitan y que bailan y que le aplauden, y más grande después le encanta la música del mundo, que cuando usted quiere traerlo para la iglesia ya no quieren. Pastor, ayúdame a orar. No es que más que te ayude a orar, yo puedo ayudarte a orar, es que tú nunca corregiste lo que debiste corregir a temprana edad. Entonces he visto que como los padres tienen que bregar con la rebelión de unos hijos que no quieren amar a Dios, que no quieren buscar a Dios, porque cuando tuvieron que corregir, enseñar, educar y aconsejar, estuvieron ausentes. Viven bajo tu techo y te dicen qué día aman a Dios y qué día no aman a Dios, y están bajo tu techo y todavía sigues permitiendo eso. Todavía no quieres corregir, todavía no quieres aconsejar, no ser guía. Entonces no nos quejemos después de que nuestros hijos son unos reacios, no quieren oír a Dios, no quieren amar, no quieren servirle. Cada día cuenta, padres. Cada día cuenta. Lo que usted hace marcará la vida de sus hijos para su postrer estado. Amén. Instruya a su niño, instruya al niño en su camino, para que cuando fuere viejo no se aparte. No se aparte. Mucho, escuche esto, de la permanencia de un hijo en el Señor tiene que ver la crianza de sus padres. Lo que tú un día toleraste, tal vez sean las razones por las cuales ese hijo no quiere amar a Dios, porque le toleraste cierta clase de vida, la dejaste llevar, no lo corregiste, no disciplinaste, no guiaste. Y son esas cosas que no se corrigieron, lo que tal vez hoy son las mismas cosas que impidan que los hijos amen y busquen del Señor. Amén. Si tú le enseñas que celebrar Halloween no tiene nada de malo, no te quejes después. Si tú le enseñas que eso no es nada malo, no te vayas a quejar después. No me estés llamando después. Pastor, venga, sácale los demonios. Se le metió el brujo, se le metió el diablo. Amén. Así como el ser humano puede corromperse a través de los años, puede desviarse a través de los años por la falta de guianza, por la falta de un consejero, por la falta de alguien que corrija, por la falta que alguien discipline. Así como un hombre puede corromperse, así es la iglesia. Usted va a ver en el libro de los Hechos la iglesia naciente, y como todo bebé es lo más puro, la más santa, la más sensible a la voz del Espíritu Santo. Pero desde ese día, de hecho, la iglesia ha seguido creciendo hasta el día de hoy. Y lo que hoy es producto de que alguien no corrigió, un pastor no corrigió, no instruyó, no hay guianza del Espíritu Santo. Entonces la iglesia se corrompe, la iglesia se tuerce. Muchas iglesias le dan la espalda a la palabra de Dios, le dan la espalda a los principios y fundamentos del reino. Pero usted ve al inicio, no eran así. Usted ve estos tipos de creyentes puros, santos, con conciencia limpia, amantes de Dios, desesperados por la salvación de un alma. Pero pasan los años y usted no ve los creyentes como aquella iglesia que fueron en el libro de los Hechos. Amén. Amén. Entonces leímos que José, llamado Bernabé, trajo su dinero recaudado de vender una propiedad y se lo trajo a los apóstoles. Pero ahora ustedes ven en el capítulo 5 la contraparte. Ya conmigo, donde se practica lo verdadero, Satanás buscará levantar lo falso. Repito esto otra vez, que son principios muy profundos. Donde se practica lo verdadero, Satanás va a buscar filtrar lo falso. ¿Cuál era lo verdadero que se practicaba? Lo verdadero era que los creyentes que tenían propiedades lo vendían para ayudar a los hermanos más necesitados
lo colocaban a los pies de los apóstoles y los apóstoles lo repartían según la necesidad. Esa era una práctica verdadera, genuina, pura, sin mancha, íntegra. Hasta el 4 estábamos bien. O sea, capítulo 1 de Hechos, bien, no había problemas con eso. Capítulo 2 no había problemas con eso. Capítulo 3 no había problemas con eso. 4 no había problemas con eso. 5 empezaron los problemas. Amén. Repito otra vez este principio, guárdeselo, grábeselo. Donde se practica lo verdadero, Satanás buscará filtrar lo falso. Hasta el 4 todo iba bien. Vendían la propiedad, la traían y no había ningún necesitado. Todos eran generosos, transparentes e íntegros al momento de dar. Hasta que llegó Ananías y Zafira, donde Pedro tuvo que decirle: ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? ¿Qué vio Pedro? La influencia de Satanás al tratar de filtrar lo falso y lo corrupto dentro de una iglesia pura, dentro de una iglesia santa. Donde hay una iglesia que ame, Satanás va a filtrar la contienda. Donde hay una iglesia que practica la unidad, Satanás va a filtrar la división. Donde hay una iglesia que practique la santidad, Satanás va a filtrar lo profano. Satanás buscará siempre corromper la iglesia, no desde afuera, desde adentro. Ananías y Zafira no eran extraños a la congregación. Ananías y Zafira eran miembros de esa iglesia, que estaban al frente de los apóstoles. El tratar de contaminar aquella iglesia naciente no vino de afuera, era de adentro. De los mismos congregantes, de los mismos creyentes, de los mismos que un día se salvaron como 3,000 y después como 5,000, de ellos mismos, Satanás se filtró y encontró a un par de ávaros, a un par de ambiciosos. Mira, Satanás siempre va a buscar gente que tenga algo de él en sus corazones. Por eso Satanás lo que pudo hacer con Jesús fue dañar su cuerpo, nunca su corazón. Y lo máximo que puede hacer Satanás con nuestra vida, que sea nuestro cuerpo, no nuestro corazón. Porque Jesús dijo: ahí viene el príncipe de este mundo, y no tiene nada aquí adentro. No hay nada de él aquí adentro. Por eso él no puede entrar. Solo tocó su cuerpo, pero no pudo entrar. Pero entró en Judas, entró en Pedro, entró en Ananías y Zafira, porque encontró en ellos algo que es de él. Avaricia, ambición, sed de fama. ¿Por qué? Porque Bernabé, José, que vendió la heredad, fue conocido por toda la iglesia. ¿Por qué? Porque usted lee 4 y dice: y muchos vendían sus propiedades, pero al final dice: y Bernabé. El Espíritu de Dios resalta ya no a muchos, a un hombre. Y Bernabé tenía muchas propiedades, la vendió y lo repartió a los necesitados. Entonces Ananías y Zafira dijo: con que Bernabé, entonces yo también. No solo Bernabé, yo también puedo vender. Entonces, ¿qué tenía Ananías y Zafira? Sed de reconocimiento. Como Satanás está sediento de eso. Si a Dios le alaba y se construye templo para Dios, que hagan templos para mí también. Si a Dios le cantan, que me canten a mí también. Si a Dios hacen ofrendas, que a mí también me ofrenden. ¿Por qué? Porque Él tiene sed de reconocimiento. Él quiso en el cielo ser reconocido como nuevo Dios y no pudo. No pudo. El hombre o Satanás se mueve en eso, sed de reconocimiento. Cogió a Ananías y Zafira, que tenían sed de reconocimiento, y llenó los corazones de ellos. ¿Qué nos muestra el capítulo 5 de Hechos? Diga conmigo: amor al dinero. Cuando hay amor al dinero, siempre le robaré. Siempre voy a sustraer. Bueno, esto lo ofrecí para Dios, pero ya me arrepentí, ya no lo voy a dar a esto, voy a darle menos.
¿Y qué pasa? Sustraemos. Si hay algo que usted y yo debemos de guardar siempre, es el corazón, porque Él mina donde encuentre algo de Él en mí. Si Él ve en mi corrupción, si Él ve en mi avaricia, si Él ve en mi amor al dinero, si Él ve en mi ambición, Él se mete. Él se mete. Amén. Perdone que sea un poco caliente con lo que voy a decir. Si pudo meterse en alguien, escúchame bien. Satanás no se metió en alguien para no dar. Repito esto: Satanás no se metió en Ananías y Zafira para que Ananías y Zafira no den. Que den corruptamente. Y dile que es tuyo. Si el diablo se mete en aquellos que dan corruptamente, ¿dónde quedan los que no dan? Satanás no entró en Ananías y Zafira para que no den. Satanás se metió en Ananías y Zafira para que den corruptamente. Amén. Ahora, no se asuste porque no va a hablar de su dinero. Y lamentablemente, y si un día lo prediqué, pido perdón a la iglesia, pero se ha usado mucho este pasaje para sacar dinero a la gente. Se ha usado mucho este ejemplo de Ananías y Zafira para bolsiquear el bolsillo de la gente. Yo creo en el diezmo, yo creo en el dar, yo creo en la generosidad, creo en esa bendición, creo en la prosperidad. Lo creo firmemente con todo mi corazón y no hay nadie que me haga cambiar de opinión. Pero muchas veces se lo ha usado porque el que lo enseña muchas veces está lleno de amor al dinero y necesito más plata y necesito más dinero. Entonces le traigo a Ananías y Zafira. Ay, si tú no das, el Espíritu de Dios te llenó. Ok, iglesia, ¿qué vamos a resaltar con esto? Si leemos el libro de los Hechos detenidamente, nos daremos cuenta que la enseñanza es otra. No es el dinero. No es el dinero. ¿Cuál es la enseñanza? La mentira. La mentira. Pedro le dijo: tú no mentiste al hombre, mentiste al Espíritu Santo de Dios. Lo que resalta Pedro en el capítulo 5 es la mentira, aquel que siempre está presente en todo lo que yo hago. Porque cuando él vendió y hizo el negocio, el Espíritu de Dios estaba ahí. Porque él dijo: y estará contigo donde quiera que tú vayas. Esto no solamente debe ser una promesa donde me traiga un aliciente. Ay, gracias, Señor, porque tú siempre estás conmigo donde quiera que yo vaya. No, esta promesa debería traer temor a tu corazón. Porque Él no solamente está cuando a ti te conviene que esté. Él está cuando no quisieras que nadie te vea, pero Él está. Tú no te puedes deshacer de Él, porque la promesa es que Él estará conmigo donde quiera que yo vaya, donde quiera que yo esté. Él está presente en cada palabra que yo digo, en cada acción que yo tomo. Entonces Ananías y Zafira vendió la heredad. Mira, $100,000 nos valió la casa. Wow, tenemos este dinero, pero le habíamos dicho a Dios y al apóstol Pedro que íbamos a vender la heredad y se la íbamos a traer para que bendigan los hermanos y se hablará de nosotros. Mira, Ananías y Zafira vendieron su casa para dar al hermanito Piguave, vendieron su casa para dar al hermanito Bartolo. Hay que honrarlos, hay que orar por ellos, hay que bendecirlos. Mira ese sacrificio tan grande. Entonces Ananías y Zafira dice: mira, $100,000, pero no lo demos todo. Vamos a dar el 50 y nos quedamos nosotros con el 50 para mañana invertir en algo. ¿Y ok? Convenció a la mujer. Zafira se dejó convencer de la falta de integridad de su esposo, porque ellos habían dicho dar una cantidad y aparecen al otro día y dice: mira, vendí la casa, pero solo me dieron esto por la casa.
Y Pedro dijo: ¿tú crees que me mientes? Pedro no estaba detrás del dinero de Ananías ni Zafira. Lo único que quería Pedro es que la iglesia no contriste al Espíritu Santo de Dios. Entonces Pedro dijo: yo no tengo problema con tu dinero. El problema que tengo es ¿por qué mentiste al Espíritu Santo de Dios? Aparentemente no lo vemos. No está escrito que dice el Espíritu de Dios estaba sobre Ananías y Zafira. No. Pero Él está. El hecho que no veamos al Espíritu Santo escrito con letra y tinta en una hoja no indica que Él no esté obrando. No indica que Él no esté actuando. El Espíritu de Dios no solamente está sobre ti cuando sientes que tu cuerpo se despeluca. El Espíritu Santo no solamente está dentro de ti cuando sientes que lloras o cuando caes de rodillas, cuando te caes al piso. No, el Espíritu Santo está sobre ti aun cuando no quieres orar, cuando no quieres buscar a Dios, cuando no quieres amarlo. Él está ahí. Ananías y Zafira llegaron con una falsa apariencia, una apariencia de que todo estaba bien. Él es capullo típico como nosotros. Somos buenos en mostrar una apariencia donde decimos está bien todo. Ananías y Zafira llegaron así: vendimos, aquí damos el sobre y Pedro nos va a bendecir, nos va a soltar una palabra profética el apóstol Pedro, y con esto compramos la bendición de Dios para nosotros. Y Pedro dijo: hey, aquí hay algo que me huele raro, Ananías. Ay, no, ya Pedro, recíbelo y ora por nosotros. No. Algo me huele raro, Pedro, y Ananías. Y yo creo que el Espíritu de Dios estaba hablando con Pedro y le dice: no, ellos me mintieron. Esta fue la cantidad que vendieron y mira lo que trae. Entonces Pedro le dijo, porque él no dijo: ¿por qué no traiste el valor completo? Él dijo: ¿por qué mentiste al Espíritu Santo de Dios? Ahora, la pregunta que hago es: ¿vivimos mintiendo al Espíritu Santo? ¿Por qué digo esto? Porque al pasar los años podemos perder esa sensibilidad de que la presencia del Espíritu Santo está conmigo. Y solamente llegar a creer que el Espíritu de Dios está conmigo solo cuando lo siento. Él está cuando lo siento y no lo siento. Amén. Creo que deberíamos de arrepentirnos por mentirle al Espíritu Santo tantas veces. Dile a tuyo: no le mientas. Dile a tuyo: no mientas. No digas que no pudiste llegar cuando sí podía llegar. Y le voy a dar un consejo, iglesia: no llame a la enfermedad a su casa. No se invente: que me enfermé. Tengan cuidado. ¿Cuáles son las razones por las cuales mucha gente se mantiene enferma? Porque para no decir la verdad tenían que recurrir a la mentira. Es que se me enfermó el gato, mi mujer se enfermó y por eso no pudimos asistir. Y de repente la enfermedad los tocó porque usted lo invita, por no ser íntegro. Amén. Que Dios nos libre de ser corruptos y que podamos ser sinceros, íntegros en todo lo que hagamos. Íntegro es igual cuando a usted le toque dar su tiempo y su ofrenda, que sea lo que debe de ser. Íntegros cuando Dios le puso en su corazón bendecir a su hermano, bendiga a su hermano de acuerdo como Dios le puso en su corazón. Sea íntegro. Amén. Estaba comprando estos días algo en un local y me acerco con un billete y el chico del cajero no tenía suelto. No tengo suelto, me dice: mire, ya espérenme un ratito a ver si alguien más paga con suelto y yo le doy su vuelta. Me puso a esperar mi vuelta. En eso llega un señor a pagar también un producto y el cajero le dice: ¿usted tiene suelto?
¿Va a pagar con sueldo? Sí, sí, yo tengo sueldo. Y el chico de la caja saca un billete de 5. Cámbiame también el de a 5. Entonces el señor que llegaba con sueldo coge el billete de a 5 y solo paga su producto. Nunca le cambió el billete de 5. Yo vi toda esa jugada. Y el cajero le cobró, cerró la caja. Ya, aquí tengo sueldo. Le dije, pero espérese, está haciendo mal las cosas. Le digo, no, está bien, ya el Señor me cambió. No, es que el Señor no le cambió. El Señor pagó su producto. El billete de 5 lo tiene en el bolsillo. Es cierto. Cámbiale. ¿Me entiende? Así, en cosas sencillas se debe de notar nuestra integridad. Íntegros en todo. Eso se llama transparente, ser íntegro. Amén. Amén. No le diga a su esposo que las papas subieron, que la leche subió. Ahora es leche importada. Es de una vaca de allá por el Perú. Y por eso no he vuelto, mi amor. No. Más bien diga, mi amor, valió tanto la leche. Pero yo me cogí esto porque yo necesitaba para mis cosas. Sea transparente. Porque mentir, no tiene que mentir. Amén. Amén. ¿Estamos claros? Bien. Podemos ver que el pecado no consistía en haber sustraído únicamente el precio, sino también el pecado tenía que ver con la mentira que Ananías y Zafira le dieron al Espíritu Santo de Dios. Podemos ver que nadie, ni siquiera Dios, ni un apóstol, ni un ministro, persuadió el corazón de Ananías para vender una propiedad. Parece ser que Ananías lo ofreció a Dios. Yo quiero vender esto porque quiero dar esto para la iglesia. Hay muchas cosas que sencillamente saldrán de nuestro corazón, iglesia, pero cuidémonos en ser íntegros. Cuidémonos en ser íntegros. Por eso le pido aún, incluso cuando usted trae su juguete de donación, o mañana si tenemos que traer ropa de donación, sea íntegro. No va a traer el muñeco que le falta la pata. Ay, pastor, al caballo regalado no se le mire el diente. Sea íntegro. ¿Por qué? Porque sus acciones hablan de usted. Lo que usted da habla de su carácter. Lo que usted dice habla de su carácter. Yo le traigo ahí unos muñecos que tienen mi hijo sin cabeza. Para los niños de los puentes no miran eso, pastor. No. Ellos no miran, Dios sí mira. Dios sí mira. O sea, yo no me acuerdo que Dios haya creado a Adán y no le hizo la cabeza, no alcanzó a hacerle. Ahí va con todo, imagínate. No, Él lo hizo todo bien. Y dile que tú y yo sé excelente e íntegro en las cosas. Amén. Y conmigo, mentira fuera. Engaño de Satanás fuera. El Espíritu de Dios estaba en esa reunión. Si Pedro aceptaba la mentira, el Espíritu de Dios se contristaría en aquella iglesia. Hoy lamentablemente se ha echado más miedo por lo del valor sustraído y se lo ha usado para sacarle dinero a la gente, pero no se ha exaltado el hecho de que muchos mienten al Espíritu Santo de Dios. Lo voy a decir de esta manera. Usted puede traer incluso, para que nos demos cuenta que la esencia de esta enseñanza no es el dinero, usted puede traer su diezmo completo y seguir mintiendo al Espíritu Santo. O sea que el pastor que usa este verso solamente para sacar los diezmos y la ofrenda de la gente y no para corregir la vida del creyente ante el Espíritu Santo de Dios, diríamos que solamente usó la prédica por dinero y no porque el corazón del creyente cambie. Porque si logro, usando este mensaje de Ananías y Zafira, que todo el mundo diezme, gloria a Dios, están felices, Dios es bueno. No, porque si logro que todo el mundo diezme y siguen mintiendo al Espíritu Santo, créame que Él no está feliz. Porque a Dios no le hace falta plata.
Dios no está detrás de su dinero, Dios siempre estará detrás de su corazón. Pero si mi objetivo es que usted camine en integridad, que no le mienta al Espíritu Santo de Dios, usted será un diezmero fiel. Así que he decidido tomar la tarea más difícil, de llevar a la iglesia por camino de rectitud y de integridad. En todo. Diga conmigo, en todo. Amén. Amén. El día, oro para que no pase, el día que usted estaba conversando con la compañera del trabajo y se mandaba stickers y emoticones con corazoncitos, y la esposa dice, ¿quién es? No sé, alguien extraño me escribió, pero ya borré el chat porque me pareció medio raro. Ahí estaba el Espíritu de Dios. Y ahí acabaste de mentirle a él. ¿Me entiendes? No, es que así yo los trato, son mi buena onda, así nos tratamos, de mi amor, es mi compañero de trabajo. Dile que a tuyo cuento raro para otro lado. Amén. Es que es mi íntima, mi amor, ella es mi íntima, es mi amiga del alma. No, si usted está casado, usted no tiene amigas. Así que los jóvenes solteros que un día aspiran a casarse, el día que usted se casa, chao amigas. Se quedó sin amigas. Respete ahora a su novia, respete ahora a su esposa. No es que a mí me gusta, es que es mi amiga del alma. Pero cuando éramos chiquititos. ¿Quiere llevar un buen matrimonio? Llévelo en paz. Amén. Y lo mismo para la mujer, se casó, chao amigos. Adiós amigos. Y ahora ¿cómo los veo? Con los mismos ojos. Tus ojos no han cambiado, tu corazón debe de cambiar. ¿Qué se llama eso? Consagración. Si yo tengo una esposa, me consagro para ella, indicando que me separo de todo para consagrarme para ella. Viceversa. Amén. Amén. Adiós, amigas. Ok. Amén. ¿Quiere conocer el corazón lujurioso? ¿Quiere conocer el corazón lujurioso? ¿O no? Mírele sus redes sociales. ¿Y qué clase de mujeres siguen sus redes sociales? Si las mujeres que siguen las redes sociales solo tienen bikini, sostén, viven modelando, ahí está el corazón lujurioso. Hay un problema aquí. Y te dirá, pues si yo no le escribo, solamente ahí me apareció y le puse me gusta. Me gusta, así nada más. Ahora la sigues. Hay lujuria en el corazón. Su nombre. He venido lo más suave posible para que entre suavecito la palabra, la mastique bien. Amén. No, es que yo tuve mi amor imposible. No, es que si Chayanne viniera yo me voy a su concierto. Amén. Mi Chayanne es mi amor imposible, pastor. Eso no, hablo por las cuarentonas, por allá, las cincuentonas, que no pueden olvidar a Chayanne. Libres en el nombre del Señor. Se ha echado más miedo por el dinero y no se ha traído el temor a la iglesia cuando se trata de contristar y de mentir al Espíritu Santo de Dios. Que el cielo no nos vea mintiéndole a Él, y que cada día vivamos conscientes que Él está conmigo donde quiera que yo vaya, y en todo lo que yo haga Él está conmigo. Amén. Debemos de caminar conscientes,
de que el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. Por lo tanto, es imposible hacer algo donde Él no vea. Porque no solamente está conmigo, dijo Jesús, sino que también está dentro de mí. Él está conmigo para ver todo lo que yo hago, y Él está dentro de mí para saber lo que pienso. Así que Él no solamente ve mis acciones, discierne mi pensamiento y la intención de mi corazón. Por eso cuando llegamos a un culto y nos exponemos ante la palabra de Dios, muchas veces nos sentiremos identificados, como que el pastor sabe lo que pienso, como que el pastor sabe lo que quise hacer. No, no es el pastor, sino que el Espíritu Santo que está dentro de ti usó la palabra para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Cada vez que te sientas incómodo o confrontado por la palabra, sudando cuando hay los aires prendidos, es el Espíritu Santo obrando. No es que el pastor me la está tirando, Él obrando. Él diciendo: mira, que hay mentira, arreglémoslo. Debemos de caminar conscientes de que el Espíritu Santo está en nosotros y en nosotros. Él supo cuando pensaste vengarte o desquitarte con alguien. Estaba ahí porque Él está dentro de ti. Él supo cómo respondiste groseramente a alguien. Estaba ahí. Y decirle: yo qué mal te he hecho. No, tú te estás mintiendo. Cuando no reconocemos nuestro error y cuando nos comportamos malcriados, groseros y déspotas con otras personas y no queremos reconocer, tú no puedes mentirle a aquel que estuvo ahí presente, que se llama el Espíritu Santo de Dios. Cuando todo el mundo vio que fuiste grosero o grosera, malcriado, irrespetuoso y grosero, y no me venga a mí a decir: ¿y yo qué hice? ¿No le ha pasado? ¿Pero qué mal hice? No, usted tiene mintiendo al Espíritu. Amén. A su nombre, jóvenes, yo sé que están arriba, pero lo van a oír. No mientan ni al Espíritu de Dios ni a la chica. No mienta a sus padres diciendo que no tiene nada cuando sí. Antes de usted mentirle a sus padres, usted le mintió a Él. Siempre le enseñaré a los jóvenes todo con transparencia, de frente. ¿Por qué? Porque así usted se evita contristar al Espíritu Santo de Dios. Así usted se evita pecar y hacer que su conciencia se cauterice. Si usted va a tener novio, téngalo de frente. Sea transparente, pero no ande a escondidas, a ocultas. Y si alguien le pregunta: no, yo no tengo nada. Si está feo es. De frente, dile que es tuyo de frente. Sabemos que el padre de mentira, ¿sabe? ¿Alguien conoce al padre de toda mentira? El diablo. Conocemos que el padre de toda mentira llena los corazones para llevarlos contra el espíritu de toda verdad. ¿A quién Jesús llamó el espíritu de toda verdad? Al Espíritu de Dios. Entonces el padre de toda mentira llena los corazones de los hijos de Dios para llevarlos contra el espíritu de toda verdad. Siempre habrá un conflicto entre la mentira y la verdad del Espíritu Santo de Dios. Por esa razón el mundo odia la predicación del Evangelio, porque anunciar la palabra de Dios es anunciar la verdad del cielo. La verdad del cielo. Y mucha gente se incomodará, mucha gente se ofenderá, muchos nos perseguirán y otros serán libres, porque la verdad te hace libre. Si algo le puedo decir, no hay nada más bonito y hermoso que caminar con una conciencia limpia, donde no le debes nada a nadie y por eso no temes. Dile que tú ahora entiendes por qué te pones nervioso cuando el pastor te llama a la oficina. El que nada debe, nada teme. Pero suben: ay, ¿y ahora qué hice, Padre Santo? El pastor me llamó. Y empiezan a la mente a jugarle. Y el diablo: ¿se acuerda lo que hiciste? Ya el pastor sabe. Y van ahí, tembelé, que el pastor me llamó.
Y están que sudan y yo no he dicho ni una palabra y están sudando. Amén. Vamos a ser íntegros. Ese era el carácter de la iglesia en el libro de los Hechos. Eran íntegros. Parece ser que Ananías y Zafira no consultaban con el Espíritu Santo. Parece ser que ellos ignoraban al Espíritu Santo. Por eso se dejaron llevar por los deseos de su propio corazón. Ante todo, iglesia, ante toda decisión, consulta al Espíritu de Dios para que te ayude, para que te dé luz, para que te aconseje. Y no te dejes llevar por tus propios deseos, aunque se vean convenientes. Dile que es tuyo, aunque se vea conveniente. No todo lo que es conveniente es respaldado por el cielo. ¿Sabe lo que era conveniente? El consejo que Pedro le dijo a Jesús: maestro, no vayas para Jerusalén porque te van a matar, te conviene. Dile que es tuyo. Y le convenía. Ese era un consejo conveniente. Pero ese consejo conveniente, usted sabe detrás de quién estuvo: de Satanás. ¿Qué tuvo que decirle Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque tienes tu mirada en las cosas de los hombres y no en lo de arriba. O sea, Jesús rechazó lo que le convenía para hacer la voluntad de Dios. A ese punto llegamos, de discernir incluso lo que me conviene. Aún lo que me conviene puede estar disfrazado de un engaño de Satanás. ¿Estamos claros? A Jesús no le convenía ir a la cruz. A Jesús no le convenía ir para Getsemaní. No le convenía, le convenía escapar de eso. Pero no todo lo que nos conviene está respaldado por Dios. Mucho de lo que nos conviene viene disfrazado de Satanás. Discernamos las cosas que llegan a nuestra vida y donde le vemos conveniencia. Yo creo que este trabajo me conviene. Y de repente pasa el tiempo y simplemente era una metida de pata de Satanás para hacerte caer. Entonces pregunto, ¿te convino? ¿Nos convino? Pastor, yo creo que este muchacho me conviene y te dejó embarazada fuera del matrimonio. Entonces me vas a decir que te convino. Perdiste la virginidad y ahora nada que ver. Entonces me vas a decir que te convino. Entonces lo que te convenía no era respaldado por Dios, sino por tus propios deseos. No todo lo que me conviene viene respaldado de Dios, entendámoslo. Aún frente a todo lo que me conviene, debo de orar, pedir la dirección del Espíritu Santo, porque sobre lo que me conviene debe estar siempre su voluntad. A Jesús no le convenía ir a la cruz como persona, pero le convenía a toda la humanidad que Él fuera a la cruz. Amén. Amén. Jovencita, tal vez ese hombre te convenga para ti, pero tal vez no sea conveniente para tus hijos, porque será un mal padre. Ir a la cruz no le convenía a Jesucristo, pero nos convenía a nosotros. Si Él no se montaba en esa cruz, si Él no padecía en esa cruz, ni usted ni yo fuéramos salvos. Aunque para Él no le convenía a otros. Amén. Amén. Dile que a tuyo, aunque te convenga a ti hoy, tal vez mañana no le convenga a otros. Yo quiero poner ejemplos para que abramos nuestra mente. ¿Cuántos matrimonios en el mundo entero, para que nadie caiga en los prejuicios? ¿Cuántos matrimonios en el mundo entero casándose con aquel hombre o la mujer que ellos creían convenientes, hoy sufren? Se separan, se divorcian, abandonan a los hijos, pero en el altar estaban con la que creían que les convenía. ¿Por qué? Porque buscamos nuestro propio beneficio y no su voluntad. La de Él es agradable, buena y perfecta. En Él jamás habrá equivocación. Yo me puedo equivocar, usted se puede equivocar, pero Él no se va a equivocar. Ha sido el culto más silencioso hoy día.
Ellos no consultaban al Espíritu Santo, sino que se dejaron llevar por los deseos de su propio corazón. Pablo dijo: no todo me conviene. Todo puedo hacer, dijo Pablo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Dile que tuyo, tú puedes hacer todo, pero no todo te conviene. No todo te conviene. A su nombre. A su nombre. Dile que tuyo, estás vivo. Verso 5. Perdón, vamos al verso 4. Verso 4. Reteniéndola, le dice Pedro: ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pedro le está diciendo: mira, tú tenías tu poder, si quieres no lo traías y te evitabas de pecar. Estaba en tu poder. Pero ¿por qué tienes que mentirle a Dios? ¿Por qué tienes que mentirle a Dios? Verso 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, sacándolo, lo sepultaron. ¿Qué vemos aquí? El resultado de haber mentido al Espíritu de Dios. Pedro no declaró muerte. Pedro no declaró sentencia de muerte. Pedro solamente dijo: ¿por qué le habéis mentido al Espíritu Santo? Pero el Espíritu de Dios, como es el cuidador de la iglesia, quitó de la iglesia lo que había que quitar. Amén. Dile que a tuyo, no toda persona que sale es porque el diablo se la llevó. Habrán personas que saldrán porque el Espíritu de Dios los quitó. Entendamos, no todo el que sale es porque el diablo se lo llevó. Muchos de los que saldrán y los que saldrán es porque el Espíritu de Dios lo quitó. Él sigue cuidando de su iglesia. Él cuida de esta iglesia. Y si queremos mantenernos vigentes ante el Señor, cuidemos sobre toda cosa guardada el corazón. Verso 12. Cambiamos de página. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Se dan cuenta? Que estos apóstoles no eran aceptados por todo el mundo. No eran bien recibidos por todo el mundo. Había gente que ni siquiera se quería sentar con ellos. No quería juntarse con ellos, pero había un pueblo que era agradecido. Y los que crecían en el Señor aumentaban más. Este año 26 la iglesia va a aumentar. Gran número así de hombres como de mujeres. Un ejército se va a levantar. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Diga conmigo: todos eran sanados. ¿Se da cuenta lo que pasa? ¿Se dan cuenta que el Espíritu de Dios fluyó una vez que el mismo Espíritu de Dios retiró a aquel que llegó a contaminar su iglesia? El Espíritu de Dios fluyó en poder, en señales, en milagros. La gente empezó a crecer, a multiplicarse, después de haber corregido a aquel que llegó a contaminar la iglesia. Amén. ¿Conocen la historia de Acán? Se la cuento rápido. Moisés ya había muerto. Josué estaba liderando ahora el pueblo de Israel. Josué tenía la tarea de llevar a todo el pueblo a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Josué se encuentra con las murallas de Jericó. Dieron las vueltas, gritaron, las murallas de Jericó derribadas.
tuvo victoria Israel, agarraron todo el botín, pero de repente fueron a pelear contra un grupo llamado Ai. Pelearon contra Ai, se enfrentaron contra Ai, y Dios le dijo a Josué: mira, Josué, esta vez todo el botín, el oro, la plata, las alhajas, las cosas que tengan valor, esta vez no será de ustedes, será preservado para mí. Y el que tomara de aquel botín será anatema. Será anatema. Entonces ellos derribaron la muralla de Jericó, agarraron todo el botín, pero había un hombre tipo Ananías y Zafira. Estaba un Acán. Acán cogió el oro, las alhajas, una alfombra muy linda, y las escondió en su casa. Fueron a pelear contra Ai, un grupo enemigo muy pequeño, con menos fuerza, e Israel fue derrotado. Entonces Josué llega donde el Señor: Señor, ¿qué pasó? Perdimos mucha sangre inocente, muchos de nuestro pueblo murieron y perecieron en la batalla. Y Josué no sabía qué estaba pasando. Él estaba con una incógnita: Señor, ¿por qué perdimos? Si venimos derrotando a Jericó y un pueblo más pequeño que es Ai, venimos a perecer contra ellos. ¿Y qué le dijo Dios? Mira, Josué, perdieron porque dentro de ustedes alguien tomó del anatema. ¿Qué significa anatema? Maldito sea. En otras palabras, le dijo a Josué: la pérdida de ustedes, la derrota de ustedes se debió a que hay un anatema dentro de ustedes. Dentro de ustedes alguien desató maldición por desobedecer mi palabra. Diga conmigo: mi desobediencia me debilita para vencer a mis enemigos. La desobediencia de Acán, al sustraer parte del botín y llevárselo para su casa, desató una ola de maldición sobre Israel, que no pudo vencer al ejército de Ai por la desobediencia de un hombre. Diga conmigo: desobediencia de un hombre. Entonces, como el corazón de Acán no era íntegro, tenía que taparlo, porque el que no es íntegro tapa las cosas. El que no es íntegro las maquilla. El que no es íntegro las esconde. El que no es íntegro lo mantiene todo bajo escondite. Entonces Dios le dijo: hay que corregir algo aquí, porque si no vivirán derrotados, de derrota en derrota y en derrota. Entonces Josué, en vista de que Dios le comunicó lo que estaba pasando en Israel, Josué llega y le dice a todo el ejército: vamos a reunirnos. Todo el ejército sale, no sabían para qué, y Josué dijo: ya sé por qué perdimos, porque hay alguien que tomó del anatema, que sustrajo lo que Dios le dijo que no sustrayera. Y Josué le dice a Acán: Acán, ¿tú fuiste? Sí, Señor, yo me sustraje porque estaba muy lindo y lo oculté, he desobedecido a Dios. Ok, sal tú y toda tu casa, póngase aquí al frente. ¿Y sabe lo que pasó ese día? Todo el pueblo de Israel lo mató a piedras, a Acán, a sus hijos, a su descendencia. En otras palabras, en Israel no quedó rastros del apellido de Acán. Porque diga conmigo: la maldad, malos hábitos, carácter se hereda. Repito esto otra vez: malos hábitos, carácter, maldad también se hereda. Como Dios cuidaba a su pueblo, Él dijo: si ya Acán tiene hijos, entonces los hijos tienen el corazón de Acán. Entonces, si yo quiero extirpar la maldad de Israel, tengo que quitar de raíz esta maldad. Y entonces Israel tiró a piedras a Acán y a toda su familia y limpió de Israel la raíz de maldad. Y sabe, y después fueron a pelear contra el mismo pueblo, contra los de Ai, y esta vez vencieron. Y esta vez Dios le dijo: ahora todo el botín es suyo, disfrútenselo. Diga conmigo: hay bendiciones
si solamente obedezco a Dios. Pero es necesario aprender a lidiar el no de Dios, porque en el no de Dios se revela el corazón. Ananías y Zafira repite el mismo pecado. Repite el mismo pecado. Amén. Si usted no bregó con un corazón y usted fue corrupto, créame que uno de sus hijos hereda esa corrupción. Y lo único que nos puede liberar de esas maldiciones es Cristo. En Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Conozco, por decir, la maldad de mis padres, y sé que si no busco a Cristo, lo capaz que puedo hacer. Ahora entiende por qué maldiciones se repiten. Creo que no va a avanzar más, hasta aquí llego. Ahora entiende por qué maldiciones se repiten. Si los padres se divorcian, los hijos se divorcian. Si los padres cometen los mismos pecados, los hijos cometen los mismos pecados. Si se fueron a temprana edad, los hijos se van a temprana edad. ¿Por qué? Porque la maldad no ha sido extirpada de raíz. La maldad no ha sido extirpada de raíz. Está en el corazón. Si yo no busco a Jesús, la maldad del corazón de mi padre florece en el mío. Y como yo le digo a mi esposa, si yo no busco a Dios, cometeré los mismos pecados de mis padres y aún mayores. Porque eso se hereda. Pero ¿quién me libra de esas maldiciones? Él. Por eso aún no, a mí ni me conviene dejar a mi Señor, porque sé los horrores que pudiera cometer. Solo Él me mantiene libre de los pecados de mis padres. Solo Él. Pero si me aparto de Él, todos los pecados de mis padres me invaden, me abrazan y los cometeré. Amén. Dile que tuyo, quien te librará de otro divorcio no es la mujer con la quien te casas, sino el Cristo de gloria que lleves dentro. Él es el único, porque aunque cambies, no es que esta me entiende, esta es más linda, nada te va a liberar de un divorcio, solo Él. Si Él no está en el centro, tu matrimonio no está seguro. Así sea la mujer más linda, el hombre más guapo, su matrimonio no está seguro. Y entiéndalo, compréndalo, y conste que hoy se lo dije. No importa qué tan linda sea su mujer, no importa qué tan gordito, bello sea su esposo, si Cristo no está en el centro, su matrimonio corre peligro. Se liberó el poder del Espíritu Santo, porque extirparon de raíz la maldad y el engaño que Satanás había filtrado a la iglesia. Muchas veces me he tocado corregir cosas en la iglesia que sé que no me dejarán bien en mi reputación. Y eso trato de muchas veces decirle y enseñarle a mis líderes. No, yo no corrijo porque quiera guardar mi popularidad dentro de la iglesia. No seré quiero popular. Muchas veces tendré que corregir porque quiero cuidar la presencia del Espíritu Santo de Dios dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. La presencia más importante en esta iglesia no es ni la suya ni la mía. La presencia más importante de la iglesia es el Espíritu Santo de Dios. Y como ministro del Señor siempre tendré dos opciones. Hablo yo. Pedro tenía dos opciones. O toleraba y aceptaba a Ananías y Zafira y perdía el fuego y la presencia del Espíritu, o exhortaba a Ananías y Zafira corriendo el riesgo de que lo dejen, pero quedaba la presencia del Espíritu Santo de Dios. Mientras usted no sea pastor, usted no me va a entender. Pero siempre velaré que su presencia no sea contristada. Y siempre le pido al Señor, si en algo hemos pecado, para contristarte, revélame. Porque o es Él o son la gente. Pero yo quiero a Él. A Él. Porque si me quedo con la gente, ¿quién los restaura? ¿Quién los sana?
¿Quién los libera? ¿Quién los transforma? ¿Quién los edifica? Yo no tengo el poder para hacerlo. Pero si se van unos y llegan otros y Él se mantiene presente, los corazones seguirán siendo edificados, seguirán siendo ministrados, levantados, restaurados, sanados, porque Él sigue aquí. Amén. Dile que hasta lo tuyo, a ti también te tocará corregir en casa. Si tú quieres la presencia de Dios en casa, si quieres la presencia de Dios en tu empresa, si quieres la presencia de Dios en tu trabajo, tendrás que corregir o ellos o Él. Yo quiero el poder de Dios que se libere sobre esta iglesia, que los enfermos sean sanados, que los cautivos sean liberados, que el que ha caído sea levantado, que el débil sea fortalecido. Pero eso lo hace el Espíritu Santo Dios. Ni a usted ni a mí nos conviene contristarlo en nuestros servicios. No nos conviene, créame que no nos conviene. Nos conviene, yo prefiero, escucha iglesia, que seamos corregidos por el Señor a que nunca nos corrijan y perder la presencia sin darnos cuenta. Podemos caer en el hueco de Sansón. Nadie corrigió a Sansón, pero él nunca se dio cuenta que el Espíritu de Dios se marchó de él. Yo no quiero que nos pase que la palabra ya no nos corrija, que el Espíritu de Dios ya no nos corrija y cuando ni cuenta nos damos, ya no está aquí. Su presencia ya no es real, su presencia no se hace manifiesta. Yo quiero que Él esté aquí, que Él esté aquí. Amén. Ya conmigo, que Él está aquí. Padre, pastor, ¿cómo sé que Él está aquí? Porque el Padre que ama corrige. El día que dejemos de ser confrontados por la palabra, el día que dejemos de ser corregidos por la palabra, ese día Él no. Hemos perdido el filo. Hemos perdido el filo. Tenemos que corregirnos y verá el fluir del poder del Espíritu Santo de Dios. La iglesia debe de retomar este poder que lo hemos dejado. Buscar con toda pasión que el Espíritu de Dios nos dé de su poder. Nos hemos quedado solo con el mensaje y hemos olvidado el poder del Espíritu Santo de Dios. He empezado una tarea juntamente con mi esposa, de acuerdo a lo que el Señor ha tratado en mi corazón, que en los próximos días usted lo verá, con el único fin de hacer primero lo que Él me pide hacer y segundo, edificar la iglesia, edificar cada creyente. No se extrañe el día que yo le diga: voy a ir a tu casa, quiero ir a tu casa, estar ahí contigo, compartir la palabra contigo, discipularte, entrar, bendecirte. Señor me ha hablado mucho sobre, y creo firmemente que viene un crecimiento para el año que viene. Pero diga conmigo, dependerá de cómo seamos edificados. Si no somos edificados, no creceremos. Y yo quiero no compartir esta vez un discipulado desde el altar. Quiero compartir un discipulado desde su casa. Porque dile que a tuyo, ya es hora que camines como un maduro. Si ya tiene años, ya es hora que maduremos. Dejemos de ser niños y maduremos. Madurar a tal punto de recibir y ser capaz de recibir al más malo de la iglesia o al más malo que venga. Si llega una prostituta, recibirlo. Si llega un brujo, recibirlo y no dañarlos. Pero dile que al tuyo, o creces o creces. O creces o creces. Me ha bendecido muchísimo esta serie del Espíritu Santo, la pasada y esta. Ver en el libro de los Hechos la vida de los cristianos, de los primeros cristianos, a mí me desafía. Y he empezado ya con esta casa, con estas visitas. No porque nunca la he hecho, pero con un fin diferente. Decía mi esposa: si yo tengo que ir a una casa, porque nos ha pasado, tengo que ir a una casa y enseñarle a leer la Biblia, tengo que hacerlo. Gente no sabe, hay personas que no saben leer la Biblia, por eso no la leen. No saben y por eso no la leen. Y hago la pregunta: ¿y quién se ocupa de ellos? Los más pequeños. ¿Quién se ocupa de los más pequeños? Ah, usted, pastor. ¿Y usted? ¿Cuándo crece? ¿Cuándo madura?
Le dije, mira, vamos a abrir la Biblia, vamos a empezar con este libro, con este capítulo, vas a hacer esto cada vez que lo leas. En tus devocionales, lee los evangelios. Hay que instruir, hay que levantar un pueblo fuerte, porque si no el diablo con sus mentiras se nos lleva a los hijos de Dios. El mundo debe de ver a la iglesia como la solución para sus almas enfermas. Debe de cumplir lo que se dijo por medio de los profetas, que muchos correrán a la casa del Señor. Amén. Y termino con lo siguiente, verso 36, póngase de pie. Verso 36, por favor. Se fue a la pantalla. Verso 36, Hechos 5:36. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo, pero también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora digo, dice Gamaliel, está hablando, porque habían arrestado a Pedro y a Juan solo por predicar el evangelio. Los azotaron y los enviaron a la cárcel solo por predicar el evangelio. Dice Gamaliel, que era parte de los fariseos. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, desvanecerá. Diga conmigo, Gamaliel no se equivocó, porque esta obra continúa, se sigue predicando el evangelio. Mas si es Dios, verso 39, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Verso 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, diga conmigo, gozosos. ¿Quién después de una paliza se goza? ¿Quién después de unos azotes y está unos días en la cárcel sometido, sale de la cárcel gozoso? Usted los ve saliendo con tuberculosis hoy en día. Ellos salían llenos de gozo, gozosos de haber tenido por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Para ellos no había más satisfacción que haber sido padecidos, o padecer, o sufrir, o ser objeto de persecución a causa de Cristo. Y todos los días, diga conmigo, todos los días, martes, viernes y domingo, y todos los días en el templo y por las casas. Dile que tuyo, abre tu casa al Señor también. En el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esa era la vida de los primeros cristianos. Diga conmigo, todos eran unos predicadores. Todos enseñaban, predicaban, unos en el templo, otros en las casas. Pero así se llevaba la palabra de Dios por todo el mundo en sus inicios. Amén. Y esta iglesia va para allá. Vamos a predicar, vamos a enseñar. Amén. Si usted tiene un grupo y el grupo de, qué sé yo, de trabajo sale muy tarde, 8 de la noche, y no le da tiempo a usted para reunirse con ellos, haga una charla por Zoom. Ahorita es más fácil para conectarnos con la gente. Crea un grupo de una plataforma y comparta. Hoy nos vemos a las 9 de la noche, media hora, quiero orar por usted y compartir la palabra. Y ya, predicó. Se ahorró pasaje.
Dile que es tuyo. ¿Qué más quiere que el pastor te solucione la vida? Hoy hay tantas facilidades. A mí me gusta más presencial, pero puede hacerlo. Amén. Padre, en el nombre